verdad que para muchos fue una sorpresa cuando el doctor Guillermo Moreno decidió hacer un ayuno y un silencio en protesta por la decisión de la justicia de archivar el expediente de Leonel Fernández. Tomó 2 días donde recibió el apoyo de personas, pero también la crítica de algunas otras. Ya finalizado su ayuno y sus horas de silencio y de reflexión, vamos a entrevistarlo para saber su experiencia y sobre todo el porqué de esta actitud realizada por el doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno estuvo en ayuno y silencio, 48 horas en las que en silencio y reflexión se mantuvo en la parroquia Cristo Rey en el populoso barrio del mismo nombre. Este reclamo se originó en respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia que el 18 de octubre declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el archivo de la querella de Moreno contra el expresidente Leonel Fernández por cometer, según Guillermo Moreno, actos de corrupción. Tenemos una entrevista luego de haber finalizado su ayuno de 48 horas. ¿Vale la pena? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en nuestro país es necesario que los hombres y mujeres públicas asuman compromisos y además le muestren a la nación caminos y la reflexión, el pensar los problemas es parte de lo que tenemos que hacer. Pero es una sorpresa para todos que usted haya decidido hacer esto. O sea, primero porque se daña físicamente, se produce un daño físico y como que piensan que es un extremo, llegar a un extremo a realizar esto. No, fue un ayuno de 3 días, tolerable por el cuerpo, y además de eso hecho de una u otra forma bajo determinados controles. Imagínense los sacrificios que a diario tiene nuestro pueblo. Millones y millones de niños, de jóvenes, de adultos que no almuerzan en una semana o cenan una vez a la semana o una vez en el día. ¿Cómo se le ocurre la idea? O sea, ¿cómo dice, cómo voy a protestar? ¿Qué voy a hacer? ¿Es producto de una impotencia? Porque realmente no fue propiamente una protesta. La idea fue que a raíz de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, en la que sentí que se cerraba un ciclo de todo un quehacer que venía impulsando, me di cuenta que era necesario pasar balance, que no podíamos seguir de manera ininterrumpida el camino, sino que teníamos que parar, pasar balance, y qué mejor que abrir una reflexión y hacerlo de cara a la sociedad, sobre todo porque la principal motivación es los graves problemas que estamos enfrentando como sociedad en la justicia, en el aparato institucional. Pero cuando se llega al límite ya de hacer esto, ¿qué hay después de eso? Bueno, hay las lecciones que aprendimos, ¿Qué la aprendió? reflexión. Bueno, nosotros en esta reflexión sacamos lecciones importantes. ¿Cómo cuáles? Sobre todo la necesidad que en este país tenemos de que no siga el Estado, la dirección del Estado, bajo el control de un grupo político que lo ha puesto a su servicio. Y eso que uno ha vivido en carne propia, cuando ha visto una fiscal que de manera irresponsable dispuso el archivo de la querella, y cuando hemos visto una sucesión de jueces que se han hecho sumisos al poder, porque precisamente ese poder los puso, con la sola excepción de la magistrada Miriam Germán, entonces nos dice a nosotros 2 cosas. Una, que no podemos seguir con una justicia secuestrada, pero que al mismo tiempo sigue siendo válido que todos los jueces sean como lo es la magistrada Miriam Germán, con carácter, con voluntad, Independencia. con independencia. Ya.
Pero eso lo sabía usted antes de hacer la reflexión, el ayuno de silencio y el ayuno de, o sea, de palabra y de comida. ¿Qué otra cosa pudo usted aprender ahí? O sea, llegó a la conclusión de que merece la pena esto, seguir. ¿Cree que tuvo el suficiente apoyo de la gente? Bueno, para mí en lo personal ha sido de mucha fortaleza, porque en el trajín diario uno va pasando de una cosa a otra, abre una carpeta y pasa a la otra, y muchas veces no se detiene a sacar las lecciones. Para mí ha sido de mucha fortaleza espiritual, de mucho crecimiento en mis convicciones y en mi determinación. Hoy yo tengo mucho más determinación de que los dominicanos que queremos que haya un cambio, tenemos que actuar de cara a la sociedad, poner eso en primer plano. Hoy se ve con mucha claridad, o por lo menos lo veo con mucha claridad, la necesidad de que todos los sectores que hoy están dispersos y que propugnamos por ese cambio político para que haya un cambio de rumbo, nos unamos. Pero con sacrificios así, con sacrificios que pueden costar... No, es que el ayuno no es para producir el cambio directamente. Pero para llamar la atención. El ayuno fue para entrar en un proceso de reflexión, y eso me ha llevado a esas reflexiones. Aquí yo veo, por ejemplo, que personas que venían y le escribían, déjame ver, veo una, por ejemplo, que dice: tú eres una persona con justicia, tú tienes mucha luz en lo que haces, te pido que no dejes de luchar, tú lo haces por todos y los dominicanos quieren justicia. Francisco Medina: hay que perseverar en las causas justas, todavía hay patria adelante. Y así muchísimas otras que leo, que vieron de apoyo. ¿Qué momento hubo flojedad? ¿En qué momento, tal vez de hambre, de incomodidad? ¿Qué momento hubo eso? Bueno, la tarde del jueves fue, digamos, el momento donde sentí que la falta de ingerir alimentos era más fuerte. Porque de una u otra manera uno muchas veces pasa 10 horas o puede pasar 12 horas sin ingerir alimentos, pero ya cuando uno llega a 24 o 32 horas, entonces ya el asunto es distinto. Y entonces la tarde del jueves fue un momento, digamos, más difícil, pero tomando el agua se superó. Había también un ambiente en la iglesia que fue muy positivo, porque la gente venía, visitaba, me decía cosas. Yo guardaba silencio, porque era también de silencio, para permitir la reflexión, pero los escuchaba y eso me daba fuerza. Y también participé en varios cultos religiosos que también fortalecen el espíritu. Y digamos que hoy amanecí, yo mismo cuando desperté hoy, porque yo he estado durmiendo aquí mismo en la iglesia, cuando desperté hoy, como tuve que ubicarme. Por primera vez desperté y no sabía así en los primeros 30 segundos dónde estaba, pero inmediatamente me di cuenta, y entonces me di cuenta que tenía todas mis fuerzas y toda mi capacidad mental. La familia, ¿qué dice? Doña Aura sé que lo apoya, pero sus hijos, ¿qué dicen de esto? Bueno, normalmente yo le comunico las cosas que las decisiones que voy a tomar, sobre todo a Aura, y la comparto con mis hijos. En este caso no se los comuniqué previamente a los hijos porque sabía que se iban a oponer. Sí se lo comuniqué a Aura oportunamente, y entonces conté con su apoyo, y luego entonces los hijos terminan entendiéndolo, porque ellos saben, me conocen, saben de mi determinación y de mi compromiso, y se enteraron cuando ya era un hecho consumado, no tenían otra que no fuera apoyarme. El riesgo de hacer este tipo de cosas en la opinión pública, algunas personas pueden pensar: ya se volvió loco, ya perdió la chaveta, como dicen en buen dominicano, ya no hay nada que hacer con Guillermo Moreno, miren lo que está haciendo. Yo pienso que son riesgos, que haya siempre disidencia en las acciones que
que uno hace. Como dice el pueblo, uno no es tacita de oro. Ahora, pienso que al final, cuando uno trata de ser coherente entre lo que dice y lo que hace, al final la gente hace la evaluación y se da cuenta de los reales propósitos que siempre nos han animado, que es ver cómo vivimos en un país decente, en un país distinto, y cómo no somos indiferentes frente a las cosas que están pasando, porque lo que más le conviene a los causantes de los problemas es precisamente que la sociedad se haga indiferente, que lo termine aceptando como un hecho dado. Usted que habla tanto del presidente, del expresidente Leonel Fernández, él no se quiere ni siquiera referir a su nombre, ni lo quiere mencionar, ni quiere que hablen con él en entrevista, pide que no se le haga preguntas sobre usted. No, yo normalmente no me refiero, yo me he referido a él en una querella por corrupto, eso es distinto. Yo no tengo ningún motivo para referirme a él que no sea cuando he identificado sus inconductas. Él se enriqueció, por lo menos es visible, siendo presidente de la República, utilizando el poder para recibir cheques de constructores, y él se enriqueció ilícitamente a través de esa fundación que tiene hoy un valor por encima de los 700 millones de pesos. Yo cuando me he referido y he pronunciado su nombre, cuando lo he hecho, es precisamente por corrupto, no por otro motivo. Bueno, entonces al final, ya hizo su reflexión. ¿Qué podemos esperar? Leo que en el discurso de despedida a los medios de comunicación dice que va a seguir su lucha y que va a seguir hacia adelante. ¿Tiene el mismo crédito que antes usted? Bueno, eso lo dirá la sociedad, eso lo comprobaremos en la sociedad. De todas maneras, hoy con más fortaleza y con más determinación salgo a la sociedad de nuevo, en primer lugar convencidos de que estamos bajo el control de un partido-estado, y ese partido-estado ha sometido los órganos públicos, los poderes públicos, en función de los intereses de un grupo político que es el que los controla. Y a partir de ahí estoy planteando a la sociedad que hoy día la continuidad del PLD en el Estado es el mayor peligro y amenaza para la República, para la nación y para la democracia. Yo pienso que lo peor de estos días fue que usted no pudiera hablar. No que no pudiera comer, sino que no pudiera hablar. Bueno, y además de eso, una de las determinaciones más importantes es comenzar un peregrinaje en toda la nación, en todo el territorio nacional, con los distintos sectores, para ver cómo producimos la mayor unidad de todos los que nos identificamos, no con un cambio de gobierno solo, sino con un cambio de rumbo en este estado de cosas. Una de las cosas que más me sorprendió es que tuviera la Biblia ahí, que leyera la Biblia. No lo hacía así, como lector de la Biblia. Sí, yo siempre he leído. Recuérdense que yo vengo de una formación católica. Ya, bueno, todos venimos de una formación católica. Estudié en un colegio católico. Ya, ¿y qué parte de la Biblia leía? Que estuve leyendo mucho, fue a San Lucas, que tiene precisamente una reflexión muy interesante sobre el ayuno. Y también otra de las lecturas que me llamó la atención, no que yo la conocía, sino que es en Isaías, sobre el ayuno. Dice, voy a leer un párrafo que es impresionante de esto. Dice así: este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudos y no abandonar a tus semejantes. Eso fue de mucha fortaleza a la hora de realizar el ayuno. Bueno, no hay duda de que si antes lo admiraba, ahora lo admiro más por esa valentía de haber hecho esto. Muchas gracias.